Hola a todos, bueno, vamos a ver cómo sale esta grabación. Esto también es un experimento para mí. Así que me avisan si es que hay problemas técnicos, si no escuchan bien o cualquier cosa para irlo mejorando en las próximas. Bueno, bienvenido a esta primera clase que vamos a hacer. Por desgracia, no todos ustedes han hecho el curso de Geología Antártica, así que vamos a hacer esta clase de nivelación en el tema de Geología Antártica con lo pertinente para este curso. Eh, y vamos a hacer también una introducción a los distintos métodos geofísicos que vamos a ir viendo a lo largo del curso. ¿Ya? Como saben, la idea es que ustedes escuchen estas presentaciones, anoten las preguntas que tengan y, y después las vamos a discutir el miércoles. ¿Ya? Así que anoten las preguntas y así vamos a poder de nuevo retomar todas las dudas que tengan el miércoles. Bueno, para partir, eh, es importante entender el concepto de tiempo geológico. Esto es fundamental antes de poder hablar de geología antártica. ¿Y por qué tengo un insecto aquí? Este no es cualquier insecto, es una efímera. Por un lado me gustan los insectos y por el otro lado esta efímera nos va a servir para hacer un poco una analogía, para entender la idea del tiempo geológico. La efímera es un insecto que conocido y su nombre viene del hecho de que vive muy poquito. Ya viven aproximadamente una hora. Nacen en estado adulto, viven una hora y nacen todas al mismo tiempo. Han evolucionado para nacer todas en el momento adecuado, en un día perfecto de primavera. Y nacen todas juntas, aprovechan este buen tiempo para reproducirse y después mueren. Una hora. Entonces uno se pregunta cuánto puede entender un organismo así de las lluvias, las tormentas, las estaciones del año, el día y la noche. ¿Cómo puede entender un ser vivo que vive tan poquito de procesos que están tan fuera de su alcance, tan fuera de su escala de vida? En el caso de las efímeras que viven una hora. Bueno, este problema también lo tenemos de igual manera nosotros a la escala geológica. Para tener una idea del tiempo geológico, he comprimido toda la historia de la Tierra, que tiene 4.500 millones de años, en un año, para tener una idea de cuánto tiempo, eh, de cuánto, de cuán comprimida está la escala de tiempo a escala humana. Entonces, en esta idea, como les digo, la Tierra se formó hace 4.500 millones de años, el que correspondería al 1 de enero. ¿Ya? La vida se vino a aparecer recién hace 4.000 millones de años, que sería el 14 de febrero. La fotosíntesis, el 19 de abril, el oxígeno atmosférico, el 30 de junio. Es decir, ya se nos fue la mitad del año y recién está apareciendo el oxígeno en el planeta Tierra, el oxígeno atmosférico. 17 de julio aparecen las primeras células eucariotas, que son las que nos conforman a nosotros. Luego la vida eucariota multicelular el 5 de septiembre. Los animales aparecen recién el 3 de noviembre, a una altura que uno dice, uy, ya se me fue el año. Las plantas terrestres el 26 de noviembre. Los dinosaurios el 13 de diciembre. Es decir, los dinosaurios, esos seres que uno tiene la idea de que son del pasado remoto, recién aparecieron a mediados de diciembre, es decir, al final de este tiempo geológico. Los humanos como especie hace 2 millones de años, que sería el 31 de diciembre a las 8 de la noche, a las 20 horas. Entonces, imagínense a la hora en que uno ya está en toda la fiesta de Año Nuevo, ahí recién a escala geológica aparecieron el ser humano como especie. Y toda nuestra historia escrita, que tiene unos 4.600 años, habría comenzado el 31 de diciembre a las 11 de la noche con 59 minutos y 28 segundos. Es decir, toda la historia escrita de la Tierra, que uno podría decir a qué escala podemos los seres humanos observar procesos, sería la escala de nuestra vida. Pero nuestra vida a esta escala son 0,6 segundos. Esos son 90 años. Es decir, literalmente un parpadeo. Entonces, si nos subimos a hombros de todos los hombres que han dejado un legado escrito,
podríamos pensar que seamos capaces de observar 30 segundos en este año geológico. ¿Y qué son 30 segundos en este año? Muy poco. Esta presentación ya lleva 5 minutos. Entonces imagínense. Entonces la idea es entender que todos los procesos geológicos suceden a escalas de tiempo mucho mayores a las que no podemos entender, y es difícil que la podamos entender, ¿ya? Si pudiéramos acelerar el tiempo a esta escala que yo les estoy mostrando, las montañas aparecerían como hongos crecen en la Tierra, los continentes se moverían de un lado para otro con una velocidad inmensa, y todos esos procesos están pasando ahora, pero simplemente somos incapaces de percibirlo. Y es muy difícil que nos entren en la cabeza estas escalas de tiempo, y por eso hay que hacer el trabajo consciente de tratar de entender esta escala geológica tan gigantesca y tan vasta para nuestra experiencia, ¿ya? Una de las cosas interesantes que suceden a esta escala de tiempo es la deriva continental. ¿Y cómo partió todo esto? Lo primero que algunos observaron, varias personas desde que comenzaron a aparecer los primeros mapas del mundo con cierta precisión, observaron que los perfiles de los continentes parecían calzar. Un caso ejemplar era el perfil de Sudamérica, que calzaba con esta esquinita de África, como piezas de un puzzle. Y este pedazo de África calzaba con este pedazo de Norteamérica. Entonces fue algo curioso, simplemente llamó la atención, habían algunas ideas locas dando vuelta, pero nadie les da crédito. Después comenzaron los estudios paleontológicos y descubrieron algunos fósiles de animales extintos, por supuesto. Por ejemplo, este antiguo antecesor de los mamíferos, una rama perdida en la evolución de los mamíferos, el Cynognathus, y encontraron que los fósiles se podían ver en esta zona de Sudamérica y luego aparecían en esta zona de África. Entonces era extraño, pero había muchas explicaciones para esto. Después aparecieron otros fósiles, por ejemplo este Glossopteris, que es un árbol prehistórico, y más fósiles, por ejemplo este Mesosaurio, un reptil de agua dulce, que también estaba aquí en la zona de Patagonia, se encontraban los fósiles, y después en el sur de África. Mucha gente comenzó a postular la idea de que los continentes se movían, pero era una idea inverosímil. ¿Cómo los continentes se pueden llegar a mover? ¿Qué proceso físico podría mover los continentes? Es absolutamente descabellado, y hay explicaciones mucho más plausibles. Por ejemplo, perdón que el micrófono se me está cayendo. Por ejemplo, puentes de tierra. Este mapa explica los puentes de tierra que habían entre Sudamérica y África, y entre África e India, que explicaban estas coincidencias de los fósiles, del registro fósiles, y estos puentes de tierra después se sumergieron, el océano los cubrió, los erosionó, algo pasó, desaparecieron. Es bastante razonable. ¿Y cuáles son las otras explicaciones que hay? Por ejemplo, para que los continentes se hayan separado de esa manera, algunos postulaban que el planeta se estaba expandiendo, que la Tierra se estaba hinchando, y eso hacía que se resquebrajara la Tierra y se comenzaran a separar los planetas. Otros decían que que la Luna fue un satélite capturado por la Tierra, y que cuando lo capturamos hubo un cataclismo tan grande que hizo que los continentes se rompieran en pedacitos y quedaran como están ahora. Otros postulaban que las variaciones orbitales podrían haber hecho que los continentes se muevan. Incluso algunos decían que las fuerzas centrífugas podría hacer que los continentes migren. Si se imaginan una pelota, si se imaginan una pelota con
con cosas pegadas. Imagínense una bola de metal que yo le pego imanes, ya que están pegados ahí. Y la hago girar muy rápido, la fuerza centrífuga efectivamente va a hacer que esos imanes migren al ecuador de la pelota. Entonces, eso era una de las hipótesis que se tenían en ese tiempo, pero resultó que las matemáticas, los que lo calculaban, decían, no, eso es imposible, no da la fuerza para mover los continentes. Y la sola idea de que los continentes se muevan era difícil de asimilar. Muchos proponían de que los continentes simplemente se arrastraban sobre el suelo marino, cosa que era muy difícil de explicar. Y otra idea fue de que el interior de la Tierra fuera líquido y que este líquido tuviera corrientes de convección debido a la diferencia de calor entre el núcleo de la Tierra y el exterior, y esa convección hacía que los continentes se movieran. También era una idea bastante descabellada, pero el tiempo mostró que era posible. Y cuando se comenzó a saber de que, a tener pruebas de que esta idea tenía sustento, de que esta idea de que los continentes se movieran, ¿ya? Estamos ya al final de la Segunda Guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y todavía no había consenso, no se creía en la idea de que los continentes se movieran. Y las primeras evidencias más significativas, más concretas, vinieron del mapeo de la altitud y el magnetismo del fondo submarino, y esto vino de la mano del avance de los submarinos para la guerra. Por un lado, los submarinos tenían la necesidad de mapear el fondo submarino para no chocar con un monte submarino. Entonces comenzaron a usar sonares para mapear la topografía submarina. Y por otro lado, los barcos querían detectar a los submarinos y comenzaron a desarrollar magnetómetros, pequeños sensores muy sensibles a variaciones del campo magnético que podían detectar la presencia de un cuerpo metálico importante debajo de ellos o cerca de ellos, ¿ya? Entonces, toda esta información se fue acumulando. Incluso durante la misma guerra, algunos capitanes de submarinos que eran geólogos, uno en particular se dio cuenta de esta información y como que decía, uy, aquí hay algo interesante. Y lo primero que se hizo fue armar un mapa del fondo marino, y aparecieron estas grandes estructuras submarinas que le llamaron las dorsales oceánicas. Estructuras que recorren los océanos de lado a lado. Hay una aquí que se llama la dorsal del Atlántico, otra muy grande aquí, la dorsal del Pacífico, ¿ya? Y estas tenían esa forma como de sutura, entonces daban la idea de que soportaban la idea de que el fondo marino estaba evolucionando. Además, eran verdaderas dorsales en el sentido de que eran menos profundas. En el fondo aquí se ve como la zona más profunda está lejos de la dorsal, y a medida que nos acercamos a la dorsal el fondo marino va subiendo. Entonces esto alimentó la idea de que la Tierra estaba en el interior formada por un líquido. Esa idea, si bien era para soportar el tema de las corrientes convectivas, resultó ser errónea. El concepto actual es de que el interior de la Tierra en gran medida está compuesto por lo que le llamamos el manto, y el manto es sólido, pero es sólido en un estado plástico que le permite mantener corrientes convectivas. Entonces la parte de corrientes convectivas era verdad, la parte de líquido era mentira. Si nos vamos más al interior, al núcleo exterior, eso sí es líquido, ¿ya? Eso se cree actualmente que es líquido, y el núcleo interior, hecho principalmente de hierro, es sólido, ¿ya? En todo el interior de la Tierra hay elementos radioactivos que al desintegrarse, liberan energía y son una fuente interna de calor en la Tierra. Además del calor remanente durante la formación de la Tierra, están estos elementos radioactivos que mantienen este gradiente de temperatura entre el núcleo y la superficie, ¿ya? Y la corteza es muy delgadita. Para que se hagan una idea, si uno tuviera una pelota de fútbol, la corteza correspondería simplemente a una capa de 1 milímetro, una laminita de 1 milímetro, como una hoja de papel sobre la pelota de fútbol. Tal vez un poco más grueso que la hoja de papel, pero
algo así, muy finito, para que se haga una idea de la escala. ¿Y cómo funciona esta corriente convectiva? La misma idea de lo que pasa en una olla que la ponemos en el fuego está caliente abajo, entonces el agua que está en la olla se calienta, al calentarse se hace menos densa y sube. Al subir, deja espacio para que el líquido más frío, que es más denso, baje al fondo de la olla, se caliente y vuelva a subir, y así se generan estas corrientes, ¿ya? Y estas corrientes en el fondo son lo que está generando una fricción en la base de los continentes e impulsándolo a moverse, ¿ya? Pero igual habían varios problemas que tenía que resolver esta teoría. Esta es un poco la idea, que la corriente convectiva que viene acá, entonces por este lado se va para allá la corriente y por este lado se va para allá. Estas corrientes convectivas están empujando las placas tectónicas en el océano, creando una fisura en la que se rellena con el magma del interior de la Tierra. Entonces así se va generando fondo marino. Y efectivamente se encontraron, como les decía, estas estructuras de las dorsales oceánicas. Pero se encontró mucho más que eso. Cuando comenzaron a aparecer los datos de los magnetómetros, se dieron cuenta que estas dorsales oceánicas mostraban un patrón magnético muy marcado. En el fondo, había una zona, por ejemplo, en la dorsal oceánica siempre tenía la misma polaridad magnética, ¿ya? En el fondo, un barco pasaba por arriba del mar, por arriba de esto con un magnetómetro, y veía que en una zona el magnetómetro marcaba menos y en otras marcaba más. Menos, más. Menos, más. Y en la zona de la dorsal siempre marcaba más, después había una banda que marcaba menos, después más, después menos, y así. Entonces así se identificaron bandas en que la roca misma que conformaba el fondo marino estaba magnetizada de la misma manera que el campo magnético actual. Y otras zonas del fondo marino, que son las que están en blanco aquí, que estaban magnetizadas con un campo magnético reverso, al revés del que tenemos ahora. Eso es decir, que el polo norte magnético está donde está ahora el polo sur geográfico, y el polo norte y el polo sur magnético está donde ahora está el polo norte geográfico. Entonces aquí surgió la idea de que el campo magnético de la Tierra a veces se da vuelta, se invierte. ¿Y cómo eso puede generar esto? Bueno, básicamente los materiales tienen distintas propiedades magnéticas. Y hay ciertos materiales como los basaltos que conforman, o algunos minerales de los basaltos que conforman la roca del fondo marino, que se comportan de esta manera. Cuando la temperatura está bajo un límite, que se llama la temperatura de Curie, bajo este límite, cuando la temperatura está bajo este límite, estos minerales están orientados, su momento magnético se llama, está fijo, no cambia, ¿ya? Si yo los pongo en un campo magnético o los saco en un campo magnético, aquí tenemos sin campo magnético a la izquierda, con campo magnético a la derecha. Si los pongo o los saco en un campo magnético, que vendría a ser esta transición de acá abajo, no pasa nada. Pero si los caliento por sobre la temperatura de Curie, cambian y se transforman en lo que se llama un material paramagnético, en que si yo no le pongo campo magnético, los momentos magnéticos se desordenan, que sería este caso, pero si le pongo un campo magnético, los momentos magnéticos se ordenan, que sería este caso. Y después si lo enfrío, quedan ordenados así para siempre. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? El magma sale caliente por sobre la temperatura de Curie, es decir, en este estado. Dado el campo magnético terrestre, se ordenaban sus momentos magnéticos y al enfriarse quedaban fijos, ordenados así para siempre. Entonces lo que observamos ahora es que independiente si yo le pongo un campo magnético o no le pongo un campo magnético,
a estas rocas del fondo marino, tienen preservada un campo magnético del pasado. Entonces la idea es que esta zona es magma que se solidificó, es decir, pasó hacia abajo de la temperatura de Curie, cuando el campo magnético estaba en un sentido, queda grabado ese sentido en la roca. Y el pedazo siguiente, cuando el campo magnético estaba invertido, queda grabado ese otro sentido. Este es el mismo, es como grabar en un cassette de los antiguos, en una cinta de las antiguas de video o de audio, esas VHS o los cassettes de música. Es la misma idea. Con un imán iban cambiando el magnetismo de la cinta. Entonces aquí básicamente está grabado los cambios del magnetismo terrestre en una cinta transportadora de roca, ¿ya? Y el proceso a través del cual se fija el campo, el magnetismo del mineral, es por la transición de la temperatura de Curie, que no es lo mismo que en los cassettes o los videos. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Esta corteza, por ejemplo, en este lado de acá, aquí, la corteza oceánica se está produciendo, y ¿dónde va toda esta placa? Choca con un continente y finalmente se subduce. Esto es lo que se llama las zonas de subducción, ¿ya? Pero es importante entender de que una de las críticas que tenía esto al comienzo, cuando estaba en debate, es que cómo puede ser en el caso del hielo, por ejemplo, cuando el agua se congela, se solidifica, el hielo es menos denso y por eso se mantiene arriba del agua. Pero en la mayoría de los otros materiales, y es el caso para la roca, cuando se solidifica se pone más denso, entonces se hundiría. Entonces, ¿cómo va a estar el planeta cubierto de magma solidificado si es más denso que el magma líquido? Y entonces se hubiera hundido. Entonces esta idea era todavía difícil de creer, porque básicamente uno pensaría que todos los continentes tendrían que colapsar y hundirse dentro de la Tierra, y la Tierra sería una pelota de magma hirviendo. Pero la respuesta son dos. Una es que efectivamente buena parte de esto se está hundiendo en las zonas de subducción, y la otra de que el magma no es líquido como se pensaba, sino que es sólido. Y eso le permite mantenerse arriba de manera mucho más estable, ¿ya? Y estas zonas de subducción básicamente reciclan la corteza oceánica. Son las que generan prácticamente todo el volcanismo que observamos en el planeta. No todo, pero buena parte. Y lo importante es que la corteza continental es menos densa. Entonces está como flotando en este océano de magma, y flota mejor que la corteza oceánica, ¿ya? En otras zonas, como en este caso, en esta dorsal oceánica de este lado, está acá, tenemos que la corteza oceánica se une con la corteza continental sin una zona de subducción. Entonces esto sería lo que se llaman unos márgenes pasivos, márgenes continentales pasivos. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Este océano que está acá va a comenzar a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y estos continentes que están unidos a este océano o a esta dorsal, eventualmente van a alejarse, alejarse, alejarse tanto que van a terminar encontrándose en el otro lado del planeta, ¿ya? Y veamos esto un poco en la realidad. Esta es una imagen que muestra una mezcla de imágenes satelitales y una reconstrucción batimétrica del océano, en que se ven todas las estructuras que hay en el océano, y podemos ver que hay muchas que el fondo del océano no es plano, sino que tiene un montón de estructuras que son de las que estábamos hablando, algunas muy marcadas, muy profundas, como esta fosa acá, muy profunda, y otros que son estos filos o dorsales. Si las destacamos en rojo se ve más o menos así, y podemos ver cómo se mueve todo esto y cómo se llaman todas estas placas. Cada una de estas placas que se mueven independientemente se llaman las placas tectónicas. Y en esta zona tenemos la placa sudamericana, ¿ya? Que es donde está todo el continente sudamericano y buena parte del océano Atlántico.
perdón, aquí está casi todo el continente sudamericano y buena parte del océano Atlántico. La placa de Nazca, que es la placa que vemos que está frente a la mayor parte de Chile y de Perú, Ecuador. La placa antártica, que es la que contiene todo el continente antártico. La placa de Scotia, que tiene esta, es una placa chiquitita aquí entre Sudamérica y Antártica, y una pequeña aquí que se llama la placa de los Sandwich, esta de aquí. Entonces veamos un poco cómo se mueve todo esto. Aquí están las velocidades y vemos que la placa de Scotia se mueve, por ejemplo, aquí podemos ver 0,7 centímetros al año respecto a la sudamericana. La división entre la placa de Scotia y la sudamericana en el continente sudamericano está en Tierra del Fuego, es justo la línea del seno Almirantazgo, parte del estrecho Magallanes y el lago Fañano o lago Cami. Entonces, si uno está, básicamente, si uno está parado, si yo estoy parado en la ribera sur del lago Cami, mirando a la ribera norte, yo vería que la ribera norte se está moviendo hacia mi izquierda a una tasa de 0,7 centímetros por año. Esto parece súper lento, pero la verdad, a la escala geológica de la que hablábamos al comienzo, bastarían 80 días para que en vez de estar mirando la ribera norte del lago Cami, esté mirando las jirafas de Sudáfrica. En el fondo, en 80 días, en la escala geológica comprimida con que partimos la presentación, bastaría para que uno viajara desde el sur desde donde está ahora el sur de Sudamérica, Tierra del Fuego, hasta donde está la longitud, digamos, de Sudáfrica actual. Pero otras placas se mueven mucho más rápido. Por ejemplo, la placa de Nazca se mueve a 9 centímetros por año, está subduciéndose debajo de la placa sudamericana. La placa antártica está subduciéndose debajo de la placa sudamericana a 2 centímetros por año. Esta diferencia entre 9 centímetros por año y 2 centímetros por año hace de que genera el contraste entre el volcanismo que vemos en el centro y norte de Chile, que es un volcanismo muy activo, con el volcanismo que vemos en el sur de Chile, en la Patagonia, al sur de la península de Taitao. En la península de Taitao está el punto triple, y la sutura entre la placa de Nazca y la placa antártica se llama la dorsal de Chile, ¿ya? Entonces, por eso los volcanes australes, digamos, al sur del Hudson, partiendo, qué sé yo, el volcán Lautaro, el volcán Reclus, el volcán Burney, son mucho menos activos en el sentido de que tienen erupciones menos frecuentes, ¿ya? Y hay menos volcanes en general. En esta zona central hay muchos más volcanes. Y por ejemplo, aquí la dorsal oceánica del Pacífico, entre la placa de Nazca y la placa de acá, que no me acuerdo cómo se llama, se expande a 16 centímetros por año. 16 centímetros por año es suficiente para que esta dorsal cubra y empapele, por decirlo de alguna manera, todo el planeta en 20 días, a la escala geológica de la que hablamos. Es decir, en este tiempo geológico, en este año geológico, ha habido tiempo para que estas dorsales oceánicas empapelen y regeneren toda la corteza terrestre, digamos, decenas de veces. Cada 20 días lo podrían hacer. O más rápido si es que se aceleraran, o un poco más lento en periodos en que la convección interior sea más lenta por motivos que desconocemos. Entonces, es importante saber que estos procesos a escala geológica son procesos rápidos, ¿ya? Que pueden suceder muchas veces. A escala más general, aquí vemos, volvemos al mapa más general, vemos la dorsal, esta dorsal en el Atlántico, y esta, por ejemplo, se mueve a 4 centímetros por año, que bastaría para que en 80 días empapele o produzca suficiente corteza para cubrir todo el globo, ¿ya? Entonces, fijémonos que
como el margen este de Sudamérica es pasivo y el margen oeste de África es pasivo, esto significa que África y Sudamérica se están alejando a 4 centímetros por año. Y el océano Atlántico está creciendo. Y si uno piensa que este proceso se mantiene en el tiempo, eventualmente en el otro lado del planeta, África y Sudamérica van a chocar y van a formar un supercontinente. Este proceso se conoce como el ciclo de los supercontinentes. No se sabe aún, porque no conocemos bien cómo funcionan estas corrientes de convección en el manto, cómo va a ser este supercontinente cuando se forme. Pero hay varias teorías. Una es, por ejemplo, Pangea Próxima, en que desde la Patagonia Argentina vamos a poder cruzar caminando a la Antártica, por acá. O otra opción que le han llamado Novo Pangea, en que vamos desde la costa de, desde la costa de Chile, de Valparaíso, vamos a poder cruzar caminando a la Antártica. Desde Arica vamos a poder cruzar caminando a Australia. Otras opciones como Amasya, en que vamos a poder cruzar a Miami o a Baja California caminando desde la costa de Chile, por acá. No se sabe mucho cómo va a ser. ¿Y cómo funciona un poco este proceso? Así se cree que era Pangea hace 200. Pangea es el supercontinente anterior, ¿ya? El último supercontinente, digamos. Por eso que esto se llama no Pangea, Pangea Próxima, porque es la próxima. Pero el anterior, el último supercontinente, se cree que existió hace 240 millones de años y se le llamó Pangea. Entonces Pangea, ¿cuál es el problema de tener un supercontinente? Uno podría decir, ¿y por qué no se queda así? Se forma un supercontinente y así quedó. Volvamos al ejemplo de la olla. Cuando uno tiene una olla con agua hirviendo, por ejemplo, uno está haciendo tallarines y le pone la tapa, ¿qué pasa? Se suben los tallarines, ¿verdad? La olla comienza a hervir más fuerte, aumenta la temperatura, producto de esta tapa, que disminuye el intercambio de calor entre la superficie del agua y la atmósfera. Entonces, producto de esta tapa comienza a hervir más fuerte, y la tapa y los tallarines se suben. Y se ensucia toda la cocina. Clásico. Entonces, aquí pasa lo mismo. Un supercontinente es como ponerle una tapa a esta olla de magma caliente. Entonces eso hace que comience a aumentar la temperatura del magma. Comienza a aumentar el gradiente de temperatura y todos los procesos que ayuden a romper la corteza se hacen más intensos. Entonces, básicamente uno le pone una tapa, se calienta abajo y llega un momento en que la convección es tan fuerte y la diferencia de temperatura es tan fuerte que rompe la tapa. Y comienza este proceso de dorsalidad oceánica, qué sé yo, y todos los continentes comienzan a migrar por el globo en distintas direcciones, hasta que eventualmente forman otro supercontinente. Se vuelve a recalentar debajo del supercontinente y se vuelve a romper. Y así tenemos el ciclo de los supercontinentes. ¿Y cómo fue en esta última vuelta, digamos, del ciclo? Partió así, este era Pangea, y fue evolucionando. Estos son 220 millones de años, 200 millones de años, 170. Y aquí vemos cómo Antártica se está desvinculando de los otros continentes. Veamos que la posición sigue siendo bastante polar, ¿ya? Ahí está la línea del Ecuador, es decir, el polo está en esta zona aquí, ¿ya? Entonces sigue siendo bastante polar, pero en este modelo, si se fijan, los colores son muy parecidos a los de Sudamérica, es decir, era cálido, se creía que había vegetación y un clima cálido, a pesar de que está muy al sur. Luego siguió evolucionando y se seguirá moviendo. Aquí comienza a aparecer esto que se ve con textura, es la corteza actual. Todo esto que se ve azul sin textura son las zonas de corteza que ya se perdieron. Esas ya se subdujeron debajo de algún continente y se perdieron, no existen en la actualidad. Corteza oceánica estoy hablando. Y después siguió evolucionando esto, siguió evolucionando. Y aquí pasa algo interesante, y es que si se fijan, entre los 50 millones de años y los 35 millones de años, se muestra que Antártica se congeló. Ahí está descongelada, congelada, descongelada, congelada. ¿Y por qué pasa este proceso? Básicamente por
porque el intercambio de calor en la Tierra, el polo siempre recibe mucho menos energía que el ecuador, siempre. Pero hay procesos que permiten restablecer ese balance moviendo energía del ecuador a los polos. Entonces, procesos son las corrientes marinas, por ejemplo, donde agua cálida del ecuador va hacia los polos y así transporta energía, o corrientes atmosféricas, vientos. Pero aquí pasó de que se abrió, de que cambiaron al abrirse básicamente el paso de Drake, acá entre la península antártica y Sudamérica, y el paso de Tasmania, entre Australia o Tasmania y Antártica. Al abrirse esos dos pasos, cambiaron las corrientes marinas y dejaron de llevar calor a la Antártica, y por eso la Antártica se congeló, básicamente, en pocas palabras. Aquí ya se comienza a aparecer a la escala actual, y si se fijan, 20 millones de años, ya toda esta corteza que aparece aquí en azul es corteza que ya desapareció, que se subdujo, y después ya tenemos el presente, ¿ya? Con una Antártica aislada en el polo, pero si se fijan en todo este proceso la Antártica no se movió mucho. Lo que cambió significativamente es la posición de los otros continentes respecto de la Antártica, ¿ya? Si la vemos directamente desde el polo, se ve así. Pero ¿cómo sabemos que todos estos movimientos ocurrieron? La respuesta es paleomagnetismo, ¿ya? La respuesta son nuevamente estos minerales paramagnéticos o ferromagnéticos, estas transiciones de las que hablamos, y otras formas de magnetización natural. También puede pasar que cuando se forma una roca sedimentaria, que es por la acumulación de pequeños fragmentos de roca, en el fondo, por ejemplo, la arena, que son fragmentos de roca pequeñitos, forma una roca que se llama la arenisca, que es sedimentaria. Si la arena se deposita en condiciones adecuadas, si es que algún granito de arena tiene algún material ferromagnético, ese material se va a orientar respecto al campo magnético terrestre. Y así se van a ir apilando todos estos minerales, van cayendo, por ejemplo, en el fondo de un lago, y van cayendo todos orientados respecto al campo magnético terrestre, con la misma orientación, digamos. Ahí todos ordenaditos. Y al transformarse esto en roca, esa orientación queda fija y puede cambiar el campo magnético terrestre y la orientación va a quedar igual. Entonces también en las rocas sedimentarias puede haber un registro de las variaciones del campo magnético. Entonces básicamente lo que se hace en paleomagnetismo es usar este campo magnético fosilizado, por decirle de alguna manera, en rocas ígneas como el basalto, o rocas sedimentarias u otra forma, y reconstruir dónde estaba, porque el campo magnético no solamente muestra la posición, sino que el campo magnético, la dirección del campo magnético, sino que el campo magnético es tridimensional. Y vamos a ver que con el campo magnético también se puede reconstruir cosas como la latitud. Entonces con todos estos datos de rocas de distintas partes del mundo, como las rocas también uno las puede datar y saber de qué edad son, uno dice, esta roca a tal edad, hace tantos años, estaba en tal latitud y en tal orientación, dado el campo magnético, uno puede comenzar a armar este puzzle que nos permite reconstruir toda esta historia de movimiento de los continentes, ¿ya? Entonces vamos a hablar de paleomagnetismo, esa es una de las secciones de este curso, y vamos a ver los principios del geomagnetismo, este tema de la inversión geomagnética, de que el campo magnético de la Tierra se revierte. Vamos a estudiar los materiales, los distintos materiales que se encuentran en la naturaleza según su comportamiento magnético. Vamos a ver qué aplicaciones tiene el paleomagnetismo. Y vamos a hacer una pequeña revisión de lo que hemos aprendido gracias al paleomagnetismo antártico y subantártico. Bueno, aquí es un poco lo que les contaba, que esta historia tectónica nos permite, usando este paleomagnetismo, entender también la historia climática de cada continente y el rol que cumplen distintos procesos. A veces alguien no estaba tan años atrás, décadas atrás, no estaba tan claro el rol de las corrientes oceánicas, y ahora está mucho más claro, y se dieron cuenta de que el efecto de que yo les decía que se abrió el paso de Drake,
y se abrió el paso de Tasmania, hizo que las corrientes que antes de que se abrieran, esas corrientes estaban forzadas a volver, toda el agua estaba forzada a volver a subir al Ecuador por acá y calentarse en el Ecuador y después volver a bajar, traía calor a la Antártica, ¿ya? Pero ahora, con la apertura de estos pasos, cambió la situación y buena parte de esa agua vuelve al norte sin nunca tocar la Antártica y se creó una corriente circumpolar antártica, que es básicamente una corriente fría que da vuelta alrededor de la Antártica y bloquea en gran medida la transferencia de calor desde las aguas cálidas y las aguas y el continente antártico. Lo mismo pasa en las corrientes atmosféricas. Y eso hace que la Antártica sea tan fría. La Antártica no es fría por que está tan al sur, o no solo porque está tan al sur, sino que también por esta configuración de las corrientes oceánicas que hace que le llegue muy poco calor a la Antártica, ¿ya? Y eso no pasa en el Ártico, ¿ya? Si vemos el Ártico, esto es a la misma escala que la diapositiva anterior, se ve mucho más verde, ¿ya? Groenlandia es un poco la excepción, pero se ve muchísimo más verde. Y podemos poner, voy a resaltar el borde de los continentes y de los países en esta imagen y vamos a poner Antártica a la misma escala. Y si se fijan, zonas de la Antártica están totalmente congeladas, en el hemisferio norte están muy verdes. Podemos mirar un caso particular, en la posición donde quedaría la base O'Higgins en la península antártica, que podemos ver ahí la foto, un lugar súper desierto congelado, digamos. No se ve ni un árbol, todo cubierto de hielo. Queda en la misma posición que el parque de Farnebojarden en Suecia. Y miren el contraste de la foto. Lleno de árboles, lleno de animales, agua líquida por todos lados, agua dulce. Entonces, eso muestra de que básicamente la latitud no es el factor determinante del clima de la Antártica, sino que un rol fundamental lo tienen las corrientes. Y todo eso, entender cómo cambian estos procesos, ha sido gracias a la aplicación del paleomagnetismo, que ha permitido reconstruir cómo estos continentes se mueven y hacer sentido de los cambios, porque también se encuentran fósiles en Antártica que tienen que haber vivido en un ambiente mucho más cálido y podemos hacer sentido de esos registros gracias a estas reconstrucciones paleomagnéticas. Hablar de la Antártica y de su geología es difícil porque se sabe muy poco, básicamente porque está casi todo el continente cubierto de hielo, ¿ya? Hay muy poca roca expuesta, entonces no sabemos realmente lo que hay. Pero sí sabemos que hay roca debajo, no es como en el hemisferio norte, de que toda la zona ártica es simplemente agua. Y si estudiamos la topografía subglaciar, vemos que se ve más o menos así. Hay buena parte del continente, si es que desapareciera el hielo, estaría bajo el agua. Pero hay básicamente un cordón cordillerano largo que sería una cadena de islas muy larga que constituye la península antártica y la península antártica que está aquí y la cordillera transantártica y una zona más grande que es todo lo que se llama la Antártica Este. Pero ¿cómo sabemos lo que hay debajo del hielo? ¿Cómo sabemos el espesor del hielo? Hay varias maneras. Una manera de saber la topografía subglaciar es emitir algún tipo de señal que sea capaz de atravesar el hielo, ¿ya? Y esa señal va a encontrarse con la interfaz entre el hielo y la roca, que tienen propiedades muy distintas. Entonces se va a producir una reflexión de esa señal y que puede ser captada por el receptor. Si uno sabe la velocidad de la señal, usando el tiempo entre que la señal fue emitida y recibida, podemos calcular el largo de esta ruta que hace la señal, que se llama el tiempo de viaje, el two-way travel time en inglés, el tiempo de viaje ida y vuelta, digamos, y con eso podemos calcular el espesor del hielo, ¿ya? Que esto de acá.
Em, y esta señal puede ser de varios tipos. Puede ser, estar constituida de ondas sísmicas, por ejemplo, que son muy similares a las ondas del sonido. Entonces uno hace un ruido muy fuerte en la posición del que sería el transmisor, por ejemplo, una explosión. Va a emitir una señal que va a rebotar y yo puedo tener un receptor sísmico acá que recibe la señal, ¿ya? O esta señal puede ser electromagnética. La luz es una radiación electromagnética, no penetra muy lejos en el hielo. Si se fijan, si uno tiene un hielo muy cristalino, uno puede ver hacia adentro del hielo 20 centímetros, 30 centímetros, si es muy perfecto, tal vez 1 metro, 2 metros, pero mucho más allá de eso, la luz no es capaz de penetrar el hielo y volver a salir. Pero hay otras radiaciones electromagnéticas de ondas de longitud de onda más larga que sí pasan, que es la técnica de radar. Entonces, estos dos métodos de reflexión se llaman, los estudiaremos de manera independiente, pero comparten una base física, matemática y geométrica común, ¿ya? Entonces, por un lado, vamos a estudiar los estudios de radar, las bases físicas de cómo funcionan los radares, qué tipo de radiación electromagnética ocupan, qué es una radiación electromagnética, las propiedades electromagnéticas de los glaciares, del hielo. Vamos a hablar de los tipos y distintas formas de radares que hay, cómo se interpretan los datos de radar, cómo se procesan, y vamos a hacer algunos ejercicios, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio de programación, así que vamos a tener que ver ese tema, ver bien qué lenguaje de programación vamos a ocupar para los ejemplos. Y también vamos a estudiar métodos sísmicos. Ya vamos a estudiar la propagación de la onda sísmica, cómo funciona la sísmica de refracción, que es un poco distinto a la idea que les comenté, no es para medir el espesor del hielo, se ocupa para otras cosas. Cómo funciona la sísmica de reflexión, que es análoga a lo que les he mostrado recién. Cómo se interpretan los datos y cómo se procesan. Pero hay un problema con esto de saber el espesor, de que también a veces uno le interesa saber realmente la masa. Y ahí uno tiene un problema, el problema de la densidad, que es difícil saber la densidad de lo que estoy viendo. Porque la nieve tiene muy baja densidad en la superficie, como hasta 10 centímetros yo puedo encontrar nieve que pesa, qué sé yo, 10 kilos por metro cúbico, muy livianita. O 100 kilos por metro cúbico. Pero a medida que voy avanzando en profundidad, ¿ya? Llega un punto en que esta nieve compactada por su propio peso se transforma en hielo y ese hielo se sigue compactando hacia abajo. Entonces yo no sé la densidad, y también si es que hay agua mezclada entre medio, el hielo y el agua tienen distinta densidad. Y hay otras técnicas que permiten medir el espesor de los glaciares y que también, pero que nos entregan más información de la masa. O combinando el espesor conocido con estas técnicas podemos saber la masa que hay acumulada. Y estos técnicos son los métodos gravimétricos. ¿Cuál es la idea? Si yo tengo un glaciar aquí que cubre cierta topografía, puede haber un lago subglaciar como el que se representa en este dibujo, y lo que hago es básicamente pasearme por encima del glaciar con una pelotita amarrada a un resorte. Si el resorte se estira, significa que la fuerza de gravedad es mayor en ese lugar. Y si el resorte se achica, como acá, significa que la fuerza de gravedad es menor en ese lugar, ¿ya? Entonces, eso básicamente se llama la anomalía gravitacional, ¿ya? Este instrumento, este resortito con una masa que sube y baja, es el principio fundamental de funcionamiento de los gravímetros. Entonces yo me paseo con un gravímetro y voy midiendo esta anomalía gravitacional. Como la roca es más densa que el hielo, en este perfil de acá tengo más roca que hielo, entonces tengo más gravedad y el resorte se estira. Después, como el hielo y el agua son menos densos que la roca, en esta zona que tengo mucha agua y mucho hielo, hay menos gravedad y el resorte se contrae. Y así sucesivamente. Entonces, estudiando esta anomalía gravitacional, yo puedo
yo puedo reconstruir el espesor del hielo y además, si conozco el espesor, puedo tener información directa de la masa de hielo, del hielo que está debajo mío, ¿ya? Obviamente eso requiere ciertos supuestos acerca de la densidad de la roca y otras cosas, pero en general son supuestos que se pueden, variables que se pueden acotar bastante bien. Entonces en temas de gravimetría vamos a ver qué es la gravedad, cuáles son las constantes, cuáles son los contrastes de densidad que hay entre distintos materiales, en particular respecto del hielo. Vamos a estudiar un poco los distintos tipos de gravímetro y las distintas plataformas que se ocupan para hacer estos levantamientos gravimétricos. Vamos a estudiar cómo se hacen los levantamientos gravimétricos, técnicas y métodos de procesamiento, y también vamos a tener ejercicios. Hay otros procesos que también son importantes para todo lo que hemos estado hablando, que influyen en los cálculos gravimétricos y que tienen que ver con todo el tema de la tectónica y en particular con cómo se ve el continente antártico. Cuando vimos esta diapositiva, si se fijan, es como que está súper sumergido este continente. Básicamente, uno se lo puede imaginar como que es un continente que le pusieron tanto peso encima que se hundió. Se hundió y se me coló el mar por todos sus valles y todas sus zonas bajas. Entonces, ¿por qué tiene esta característica? ¿Cómo puede ser que el peso del hielo haya hundido el continente? Eso sucede, es un efecto bien documentado, y se llama rebote isostático o balance isostático, isostasia en general. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la litósfera, que es básicamente la corteza terrestre, y otra zona más abajo que está adherida a la corteza, que todo es la parte rígida, ya sólida, y debajo tenemos el manto, que también es sólido, pero es más plástico, ¿ya? Entonces, si yo pongo una masa enorme de hielo, como es el ice sheet en Antártica, como es la sábana de hielo antártico, este hielo pesa, y ese peso genera que se ajuste el equilibrio de fuerza de todo esto. Es lo mismo que un bote. Si yo tengo un bote, estoy en el agua, agarro algo pesado, puede ser un pedazo de hielo que está flotando, y lo subo al bote, el bote se va a hundir un poquito. Y eso mismo pasa a escala geológica nuevamente. El peso del hielo flexiona la litósfera, que a pesar de ser rígida, tiene cierta flexibilidad, como muchos materiales rígidos, que sé yo, una regla, uno la toma, es rígida, pero uno la puede doblar. Se flexiona la litósfera y el material del manto fluye hacia afuera para dar espacio a esta litósfera que baja por producto del peso del hielo. Y eso explica esta configuración que vemos del continente que está hundido. Luego, si el hielo se derrite, igual que si yo le saco peso al bote, el manto, la analogía del agua en el caso del bote, vuelve a fluir para llenar ese espacio, la litósfera se reflexiona de vuelta y se endereza, ¿ya? Para contrarrestar y mantener este balance de fuerzas, este equilibrio isostático que se llama, que es el mismo que el equilibrio de la fuerza de flotación y el peso del bote, ¿ya? Y este proceso se ve de rebote isostático. En el fondo, Antártica está en esta situación ahora, y en esta situación tenemos a la Patagonia. Por ejemplo, aquí se ven los campos de hielo. En el último máximo glaciar, los campos de hielo eran mucho más extendidos y de mucho más espesor. Entonces había una masa de hielo enorme que tenía hundido el continente sudamericano. Al desaparecer esa masa de hielo, el continente sudamericano está como rebotando hacia arriba, está reflotando. Y eso se puede medir. Aquí en la zona del lago Jin, por ejemplo, se han instalado GPS de alta precisión durante periodos de tiempo muy largos, y se puede medir que la Tierra está subiendo. Y con esa medición uno puede modelar cómo toda la zona está subiendo. Y hay una zona aquí, en la zona de la falla Reichert,
como en la cabecera del glaciar Perito Moreno, en que el récord del mundo de rebote isostático. Las montañas, el suelo, todo está subiendo a una tasa de 5 centímetros por año. Eso es rapidísimo. Es decir, en 10 años las montañas pueden crecer medio metro. Es muchísimo, ¿ya? Y estos estudios se han hecho aquí en Patagonia y las medidas concretas, este es un modelo, la medida concreta es de 3,9 centímetros por año, lo máximo que se ha medido. Un lugar en que el GPS, apernado a la roca, está subiendo 3,9 centímetros por año. ¿Y qué implicación tiene esta configuración para los glaciares? ¿Qué implicaciones tiene esto de que haya un manto abajo, una litósfera soportando el hielo? Básicamente que hay un desequilibrio térmico. El manto está aproximadamente 1000 grados Celsius en la interfaz entre la litósfera y el manto. Más abajo está más caliente. Pero en esta zona de la interfaz está aproximadamente a 1000 grados Celsius. Y el hielo está a 0. Entonces, obviamente, hay una transferencia de calor entre el manto y la litósfera. Y ese calor eventualmente se aflora por la roca que sostiene el glaciar. Entonces genera un flujo de calor geotermal y produce derretimiento basal. En el fondo, todos los glaciares tienen cierta tasa de derretimiento, incluso en la Antártica, que hace que se derritan por abajo. Y mientras más grueso el hielo, ¿ya?, más le cuesta al calor salir. Entonces, si yo tengo una capa de hielo delgadita, ¿ya?, el hielo puede salir, el calor puede salir fácilmente y el hielo puede seguir congelado. Entonces, por ejemplo, en zonas de montaña o en algunas zonas de la Antártica, si el hielo es suficientemente delgado, permite que el calor geotermal salga hacia la atmósfera sin hacer que la base del hielo supere los 0 grados. ¿Ya? Pero hay otro... El hielo no es buen conductor del calor. Entonces, si yo tengo un espesor de hielo muy grande, como en la Antártica pueden haber hasta 4 kilómetros, el calor no puede escapar tan rápido y se comienza a acumular y se genera que se derrita la base glaciar. Entonces, por eso no debe sorprender de que en la Antártica, en las zonas que con el hielo de más espesor, se estén descubriendo muchos lagos subglaciares, ¿ya? Lagos bajo kilómetros de hielo. Entonces, vamos a estudiar también este flujo de calor geotermal y vamos a tener una clase acerca de qué es el calor y la temperatura, los conceptos, cuáles son los tipos distintos de transferencia de calor. Vamos a estudiar un poco el calor geotermal y el derretimiento basal que este produce en los glaciares. Bien, ahora vamos a volver un poco a la parte de geología en la superficie de Antártica. Y bueno, llevamos 1 hora, así que si quieren tomar un pequeño break, ahora es una buena idea, pero tampoco falta mucho. La Antártica, como les dije, hay pocos afloramientos de roca, pero se puede dividir de manera más o menos clara geológicamente en 2 Antárticas, ¿ya? Como que fueran 2 subcontinentes unidos. Por un lado tenemos la Antártica Oeste, ¿ya? Y por el otro lado la Antártica Este. Importante detallar de que básicamente esto es medio arbitrario, porque si uno está parado aquí, por ejemplo, la Antártica Este está, en el fondo, la Antártica Este y Oeste es arbitrario. Si yo estoy parado aquí, la Antártica Este está al este, pero si estoy parado aquí, la Antártica Este está al oeste, ¿ya? Entonces, bien confuso.
Pero básicamente lo que se hace es ocupar el meridiano cero, el meridiano de Greenwich, que es este meridiano, y considerando que uno está mirando en la dirección del meridiano hacia Greenwich, en Inglaterra, la Antártica que está al este, que es la Antártica este, es decir, perdón, al oeste es la Antártica oeste, y la que está al este es la Antártica este, ¿ya? Entonces la Antártica oeste es la de la península. Y la Antártica oeste es muy similar a los Andes, a la cordillera de los Andes. De hecho, este cordón montañoso de la península antártica se le suele llamar los Antartandes, como Andes antárticos. Y la andesita es la roca más común. Y también está formada, al igual que los Andes, por el alzamiento de sedimentos marinos, que comenzaron aproximadamente 500 millones de años atrás, ¿ya? Y al igual que en los Andes hay bastante volcanismo. Todos estos puntitos, creo que hay un total de como de 90 y tantos volcanes identificados en Antártica, pero estos puntitos son los volcanes más grandes, más activos y que se ven en superficie, ¿ya? Hay un par de volcanes bien emblemáticos. Y bueno, aquí podemos ver que están básicamente concentrados en lo que es la parte de la Antártica oeste. Algunos volcanes emblemáticos, la isla Decepción, que produjo en 1967 una erupción enorme que destruyó la base chilena Pedro Aguirre Cerda. Pero esa erupción no fue nada comparado con la erupción que tuvo hace 4000 años. Básicamente esto era un cono volcánico similar al, qué sé yo, al volcán Osorno, por decir, un estratovolcán clásico, y todo el cono voló por los aires hace 4000 años, cuando produjo una gigantesca erupción similar a la que tuvo el volcán Pinatubo en 1991. ¿Ya? Y esta erupción es la más grande de la que se tiene registro en la Antártica en los últimos 12.000 años. ¿Ya? La actividad volcánica sigue, es un volcán activo. Una prueba de eso es que en las playas, en estas playas interiores de esta bahía muy refugiada, esta bahía tan protegida ha sido refugio y han habido muchas bases. Esta era una base de los balleneros y los foqueros y qué sé yo. Entonces, en estas playas afloran aguas termales. Entonces, un clásico de los turistas que van, hacen un hoyito en la arena que se llena de esta agua caliente y están ahí bañándose con agua termal en plena Antártica. Otro volcán emblemático, el monte Erebus, ¿ya? En honor a un barco que lo descubrió por ahí, el Terror y el Erebus. Famoso por varias cosas. Este es como más como el volcán clásico. Las fumarolas de hielo que tiene. Básicamente el vapor de las fumarolas del Erebus se va congelando y va generando estas verdaderas chimeneas de hielo que van creciendo periódicamente hasta que eventualmente colapsan y se caen. Muy bonito. Hay fotos increíbles de gente escalando en esa cuestión. Y también lo que más le gusta a la gente que le encantan los volcanes, tiene un lava lake, un lago de lava en el cráter principal, ¿ya? Entonces es un volcán, como pueden ver, muy activo, pero este es un tipo de volcanismo un poco distinto. Está asociado a un hotspot, a un punto caliente. Es decir, eso es magma que sale como viene directamente de un punto muy profundo en el manto. Una pluma que llega justo aquí. Y luego, en términos de geología, al igual que los Andes, como se produjo por el lanzamiento de sedimentos marinos, podemos encontrar fósiles marinos en las montañas, tal como se pueden encontrar a lo largo de todos los Andes, amonites y todo tipo de fósiles marinos, qué sé yo, los ictosaurios que están en el glaciar Grey. Todo eso está a una profundidad relativamente grande y procesos geológicos los extruyeron y los levantaron a la superficie. Hay una zona anómala en la Antártica que son los montes Ellsworth, que es donde está el cordón Centinela, y el monte Vinson, que es el más alto. ¿Por qué anómala? Porque aquí se encuentran muchas rocas metamórficas que son más similares a la Antártica Este, ¿ya? Entonces, geológicamente, los montes Ellsworth son más similares a la Antártica Este.
Ahí está, como les decía, la montaña más alta, que es el Vinson, con 4.892 metros. Esa es la cumbre. Eh, Toda esta zona está hecha de rocas metamórficas. Eso se puede ver claramente en algunas zonas en que se ven, hay muchas paredes de roca y se suelen ver estos pliegues en la roca. Si se fijan, toda esta roca está plegada. Si seguimos la forma de los pliegues, es una cosa bien loca, una cosa así, así, ahí. Entonces, todos esos pliegues son asociados al metamorfismo. Esto en fondo esta era una roca de otro tipo, por ejemplo, una roca sedimentaria, que fue sometida a alta presión, alta temperatura, se volvió más plástica, cambió químicamente y también cambió su estructura y se deformó. Y esa deformación genera todo este desplegamiento. Lo otro interesante es la geometría de las montañas en esta zona en interior de Antártica, no solo en la Ellsworth, en cualquier zona interior de Antártica, porque es un lugar tan frío que no existe el agua líquida. Entonces la erosión que queda está limitada al viento, pero el viento, al igual que el agua, no erosionan de por sí. Ese mito, ese dicho de que la gota que oraba la piedra es falso, en el sentido de que el agua no es capaz de erosionar la roca, sino que el agua lo que hace es transportar pequeñas piezas de roca, pequeños minerales y granos de arena, cosas así, y esos granos de arena son los que erosionan la roca. ¿Ya? Entonces, si uno tuviera una gota de agua pura, jamás horadaría la piedra. Si es un agua que contiene sedimento, sí, eventualmente va a horadar una piedra. Entonces aquí la erosión no hay agua líquida, entonces no hay erosión por agua transportando sedimento. Solamente queda la erosión del viento, pero incluso la erosión del viento está muy limitada porque no hay mucho polvo, no hay tierra que arrastrar alrededor. Entonces hay muy poca erosión y eso se ve, resulta en estas formas geométricas. Pueden ver estos filos muy geométricos o montañas como esta, que es el monte Evans, que también es una verdadera pirámide. Y se debe a esto, a la falta de erosión. Por ejemplo, si uno agarra una roca y la quiebra, como se quiebran en estos procesos geológicos que alzan y producen estas montañas, va a tener márgenes filosos, márgenes muy geométricos. Y es la erosión la que después los va suavizando. En esta zona, como no hay erosión, se mantienen todos esos márgenes. Entonces hay montañas como esta, el monte Charles Peak, que parece una verdadera pirámide. De hecho, me he topado muchas veces fotos de esta montaña en blogs de conspiracionistas que dicen que son pirámides de civilizaciones antiguas, que están en la Antártica y que la gente está ocultando, que son pirámides construidas por los refugios que tienen, qué sé yo, los nazis, que cuando se fueron a refugiar a Antártica y cosas disparatadas por el estilo. Pero no, son simplemente montañas que mantienen estas formas tan geométricas producto de la escasa erosión que hay en la zona. Y luego tenemos la Antártica Este, la más grande, y es mucho más antigua, ¿ya? Tiene rocas de hasta 3.000 millones de años, es decir, muy atrás en esta escala geológica de la que hablábamos, es decir, 3.000 millones de años están aquí antes de la aparición de la fotosíntesis, en el arcaico, muy, muy antiguo. Entonces, déjenme volver a esa diapositiva. Antártica, acá. Bien, entonces, y está hecha principalmente de rocas metamórficas e ígneas, pero muy antiguas. No hay mucho volcanismo activo o reciente, ¿ya? Y lo interesante es que esta roca antigua está hecha, también no es como un solo cuerpo monolítico, sino que está compuesto de distintos pedazos de roca antigua que se llaman los cratones. Pero antes de eso, hablemos de los que hay en el hielo primero. Y esta sábana de hielo tiene su zona más alta en la Antártica Este. La zona más alta se llama el domo Argus o domo A, que tiene 4.000 y algo. A ver, vamos a hacer zoom acá. Sí, un poquito más de 4.000 metros. Y está el domo F de Fiji,
y el domo C de Circle. Ahí está el lago Vostok del que hablamos, un lago subglacial que yo les decía que en estas zonas donde hay gran espesor de hielo se forman estos lagos. El lago Vostok es uno de los más grandes que se ha descubierto. Y en la Antártica Este también está el Polo Sur. ¿Ya? Entonces, la mayor parte del hielo está en la Antártica Este, la zona más alta, entonces también es menos sensible a los cambios del clima porque es muy, muy frío por la altitud que tiene. Si se fijan, la cota de los 2000 metros está aquí en el borde, es decir, todo este pedazo interior está por sobre los 2000 metros a muy baja temperatura. Y retomando lo que les decía, está compuesta por distintos cratones. Los cratones son fragmentos continentales muy antiguos. Básicamente, en todo este proceso yo les hablaba de la deriva continental y que los continentes van, chocan por un lado, chocan por el otro. Pueden pensarlo como que son pequeños continentes que están flotando y el núcleo de estos continentes son los cratones. Entonces son cratones que están haciendo todo este proceso de moverse por el globo y chocando, y entre medio de los cratones a veces se acumula sedimento y se produce un pedazo de tierra entre medio de los cratones, y entonces son cratones que se juntan, se separan, y hay pedazos de continentes más jóvenes entre medio que se van apareciendo y desapareciendo. Pero los cratones son los más antiguos. En Canadá está el cratón más antiguo que se ha encontrado, que tiene más de 4.000 millones de años. Entonces algunos de los cratones de Antártica son el cratón de Rooker, el de Mason, por ejemplo el de Grunehogna. Y este es interesante porque este es un fragmento del cratón del Kalahari, un pedazo de África que quedó pegado acá cuando se separaron estos continentes. Y esta colisión, cuando se juntó el cratón con el de Grunehogna con el resto de los cratones de Antártica, produjo montañas. Y esas montañas son las montañas de Drygalski en la tierra de la Reina Maud, en Queen Maud Land, y son montañas realmente espectaculares, ¿ya? Como podemos ver acá. ¿Cómo que se llama este cerro? A ver, ya se los averiguo. Eso es lo bueno de estas clases, que yo puedo hacer pausa y mirar. Ahí está, el cerro Ulvetana. Pero no el Ulvetana, es este otro de la siguiente diapositiva, este de acá atrás. Es el Ulvetana, que es como el más emblemático de esta zona, llena de estas paredes de rocas metamórficas gigantescas. Así que eso, bueno, es un pincelazo por la geología de este continente helado, cubierto de hielo. Ya en el curso de geología van a ver todo esto mucho más en detalle, los que no lo han hecho todavía. Y espero que haberles dado una buena introducción a un poco lo que vamos a ver en la clase y para qué sirve y cómo se combina con el resto del conocimiento para entender este continente antártico. Así que cierro esta clase con esta hermosa foto tomada del plató del Cradock, una de las montañas ahí del cordón Centinela cerca del Vinson. Y quedamos entonces en contacto. Acuérdense de anotar sus dudas porque las vamos a resolver en la próxima clase este miércoles. Nos vemos. Y acuérdense también de hacerme cualquier comentario respecto técnico, si es que hay algún problema que tienen con el sonido o para ver o con las anotaciones que hago, cualquier cosa. Hasta luego.